Muy bien. Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesús sea en cada uno de todos los que tienen la oportunidad de ver este video. Bueno, eh, gracias al Señor que el Señor permite estos medios para poderse uno dirigir, más que todo hoy, en esta situación que estamos pasando, en que pues desea uno este, estar viendo a los hermanos, escuchar palabras de Dios. Pero por este medio espero yo confortarles, ¿verdad? A mis hermanos y también pues si alguno pues llegara a interesarle y, y en darse cuenta pues o si me pudiera digamos corregir en referente a lo que voy a decir pues con mucho gusto. Porque sabio no es aquel que enseña, sino que sabio es aquel que escucha. Entonces dice el proverbio, oirá el sabio y aumentará, dice, el saber. Pero ahora en día hay muchas personas que porque tener el bigote blanco o porque ha cruzado un nivel académico bastante elevado o tiene un título, no se le permite que otro de menor le enseñe. Si ustedes se acuerdan de Eliú, dijo él, joven soy, dice, y ustedes son mayores que mí y he esperado. Pero veo que la sabiduría no está en la edad, dice, ni en los muchos años, ni en los muy viejos. Con eso no quiere decir que una persona joven debe de faltar el respeto a otra, no. Porque dice la palabra de Dios, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, porque esa sabiduría no es lo que procede de lo alto, sino que terrenal, animal y diabólica. Y de donde hay celos y contiendas hay toda obra perversa. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, de esa manera es que se puede llegar a un diálogo, a una discusión. La palabra discusión, en su sentido original, no es pelear. Más bien se puede decir eh, eh, mm, analizar, platicar entre dos partes o más, contrarias o enfrascadas. Tal vez ustedes ya han oído por algún medio donde se dice vamos a discutir este tema en la reunión programada en tal lugar. Ahí ¿qué es lo que da a entender según la lógica? ¿Verdad? Entonces discutir no es una forma de agraviarse, sino que de llegar a un entendimiento, ¿verdad? A un acuerdo. Hace bastantes años conocí a un señor de edad, quizás que cuando lo conocí tenía 70 años, quizás yo tenía como 30. Y habiendo yo platicado con él, al final él se molestó bastante y me dijo, o sea, me dijo que todo mi tiempo, me dijo, ha sido por gusto, me dijo, 40 años tengo de estar en el Evangelio, me dijo. ¿Y cómo va a ser que un cipote a mí me venga a enseñar? Entonces no se trata de eso, ¿va? Sino que aquí dentro de este libro, en segunda de Timoteo 3:16, dice que la palabra, toda palabra que dependa de Dios, porque como le dije en el video anterior, ¿verdad? Hay cosas que, hay cosas que las versiones no nos aclaran, más bien nos embocan a tomar una decisión bien presta según cómo
cómo se lee. Entonces yo les decía que es necesario tener a la par, digamos, otras versiones, no un comentarista, no que otro tipo de versiones. Eh, Porque hoy en día hay muchos tipos de versión y es bien útil. Incluso a mí hay una versión que se llama la versión del Nuevo Mundo, que es de los Testigos de Jehová. A mí me gusta muchísimo esa versión, por muchas cosas, pero no me pego a ella. Me gusta la versión Reina Valera en 1960, pero no me pego a ella. La del 2000, la del 90, algunas ilustradas que han salido. La versión de las Américas, la King James, la NBI, o sea, las versiones católicas, las versiones antiguas como Félix Torres Amat, versiones, digamos, recopilaciones de la versión de los 70, y así otros escritos antiguos, ¿verdad? Como dicen la versión más antigua de la versión Reina Valera, la versión del oso. Es bien importante y interesante. Entonces, en 2 Timoteo 3:16, en otra versión dice así, en la Félix Torres Amat lo pueden buscar. Toda escritura que depende de Dios es útil para redarguir, para corregir, a, a fin de que todo hombre sea apto y perfecto para toda buena obra. Pero en la versión común, voy a decirlo así, común. ¿Y cuál es la versión común? Bueno, alguien puede decir la católica, tal vez, pero hay muchas versiones nuevas también de la católica, bien importantes y interesantes. Pero la versión común es la versión Reina Valera de 1960, 1959. ¿Por qué es común? Porque Casiodoro y Cipriano, que fueron los traductores o los revisadores, o más bien, tal vez no ellos fueron los que la revisaron, sino que lo que la revisaron fue las Sociedades Bíblicas Unidas, y eso es bien importante, analizar y saber que para toda versión hay una revisión, y en esas revisiones hay un conjunto y masas de entes, o sea, de personas, no de un solo pensamiento, no de una sola religión. Con que para decirles de que la versión NBI dicen que una mujer que era lesbiana participó en esa revisión. En la versión de 1990, ahí pueden leer ustedes la introducción y el encabezado, que participaron 2 judíos, gente católica y mucha gente. Pero en esta versión de Reina Valera, ustedes ven en la introducción, en las primeras páginas, las revisiones por quiénes son. Y ahí dice Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces, estas Sociedades Bíblicas Unidas, o sea, quienes van a lanzar esto, o sea, los autores tienen que pegarse a las directrices de estas entes. Entonces, en la versión de 1960, de Cipriano y Casiodoro, porque muchos tienen una fe, o sea, y dicen que la palabra, la Biblia de Dios es la palabra de Dios. También déjeme decirle que la Biblia no es la palabra de Dios, o no es todo la palabra de Dios. Biblia viene del griego, que quiere decir composición de muchos libros o biblioteca. Pero aquí en este libro han habido, o sea, muchas adulteraciones e inconveniencias, muchas adulteraciones, muchas veces dicen los testigos de Jehová, dice, nos ha parecido la forma convencional, dice. O sea, convencional viene de convenio viene de acuerdo. Entonces, aparte de eso, en la antigüedad hubieron unas personas que se llamaban masoretas. No tienen nada que ver con este tipo de versiones, sino que en las primeras versiones de la palabra de Dios, en lenguajes antiguos, lenguajes, o sea, no de nuestro origen. Dice que ellos cuando
encontraban, dice, una expresión sin poder darle un significado, o sea, un fonema, porque como ellos toman la palabra de Dios basado en la original, ¿verdad? El hebreo. Y el hebreo no se puede traducir, e incluso, o sea, no tiene vocales. Y entonces ellos lo que hacían era una transliteración, o sea, es igual a un fonema, una representación de un sonido a otro. Pero cuando ellos no podían darle significado, venían ellos y al pie de la foja, al margen, lo ponían entre paréntesis y ahí ellos daban la aclaración, lo que podía resultar o ser, o la representación, no que era algo así. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Entonces, pero antes de decir el capítulo que les iba a decir, ¿verdad? De 2 de Timoteo, noten ustedes, allá en Jeremías, capítulo 8 y verso 8, dice así, bien importante. También Deuteronomio me parece 4, 5, 6, Proverbios 36 y bueno, hay muchos, pero el más esencial y el que la gente ocupa, digamos, para arremetir, para contradecir, para decir que está en lo correcto sin analizar, porque si los textos están allí, es porque hay una advertencia. ¿Y la advertencia a qué? No advertencia a lo que yo voy a, digamos, suponer fuera de lo que ya tenemos. No. A decir de lo que voy a leer, que es bien diferente. Pero yo puedo estar leyendo y decir que estoy en lo correcto. Y decir que lo que estoy diciendo es palabra de Dios. Aparentemente. Entonces, Apocalipsis 22, 18 dice, yo testifico contra los hombres acerca de las profecías escritas en este libro. Que si alguien quiere añadir algo, las plagas que aparecen escritas serán con él. Y si alguien quiere quitar algo, su nombre será quitado del libro de la vida. Entonces, nosotros no nos damos cuenta, muchos no se dan cuenta, que el error no va a depender de que yo haga algo fuera de lo que ya está. No, el problema es que el error depende de tomar algo de lo que aquí está. Entonces, de lo que aquí está yo empiezo a enseñar y es allí donde yo avalo y digo que estoy haciendo lo correcto. Y es por eso que hay muchas veces muchas divisiones y mucha se puede decir exactitud de lo que uno está diciendo. Pero no me doy cuenta. Imagínense que esta versión, Cipriano y Quevedoro, ¿quiénes eran? No eran cristianos evangélicos. Podría ser que eran cristianos, pero ¿a qué le llaman cristiano? ¿A qué se le llama cristiano? Cristiano se le llama el catolicismo, o sea, con todo respeto y perdón, ¿verdad? Pero si así fuera la palabra para el catolicismo, ¿a dónde se le llamó por primera vez cristiano a los seguidores de Jesús? En Antioquía. ¿Por qué se le llamó cristianos? Porque seguían a Jesús, seguían a Cristo. ¿Cuáles eran las representaciones? Era la figura que ellos emitían, la enseñanza que Jesús les dejó. No obstante, cuando encontraron a Pedro predicando, y me parece a Juan o a Bernabé, de nuevo, aquellos hombres, aquellos magistrados o aquellos que los habían azotado, les dijeron que no dijimos estrictamente que no hablasen más en ese nombre. En ese nombre. Entonces, dijeron ellos, juzgad vosotros mismos, es lícito obedecer a los hombres, dice, antes que a Dios. Si nosotros obedeciéramos a los hombres, no fuéramos siervos de Jesucristo. Oiga, eran seguidores de Jesús. También, cuando los oyeron hablar con denuedo, dice, en la plaza, dijeron, ¿de dónde son estos? Que no son galileos. ¿Por qué les oímos hablar? No, que no son del vulgo, dijeron. Que ¿por qué les oímos hablar ¿de dónde les salen estas palabras? Y se acordaron que habían andado con Jesús. Unas representaciones de Jesús
era lo que Jesús emanó, ¿verdad? Las cataratas de Jesús, o sea, son muchas cosas esenciales, la espiritualidad reflejada. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y si Él era la luz del mundo, era para también transmitir esa luz y que también nosotros alumbráramos. Entonces, ese es el cristiano, ese es el cristiano, esa es la palabra exacta. La palabra exacta se da, o sea, a quien devenga el arte. O sea, yo no me puedo llamar carpintero si no hago una obra del carpintero. Yo no me puedo llamar cocinero si solo sopas Maruchan puedo hacer. O sea, a todo eso tiene su aprobación, su arte, su especificación, o sea, su realeza, pues, su realeza. Entonces, Cipriano y Quetzalcoatl eran procedentes del catolicismo. Entonces, ¿cuándo vinieron estas personas acá? Estamos en El Salvador. Vaya. Analicen ustedes cuánto tiene dependencia digamos, este país, estas tierras. ¿Quiénes lo colonizaron? Fueron los españoles. Ahora analice usted cuánto tiempo tiene la versión de Cipriano y Valera de que nosotros la tenemos. Viene por la misma fecha. Viene por la misma fecha aproximadamente. Entonces es así que nosotros tenemos esas versiones. Pero si los hermanos antiguos, o sea, los de antaño, ¿verdad? Los fundadores de las iglesias, los ancianitos tuvieron o sea, la oportunidad, o sea, lastimosamente, ¿verdad? Bueno, y también, no solo lastimosamente, sino que de alguna manera, ¿verdad? Les ha llegado el caminar del Evangelio, de la palabra de Dios, pero digamos, en cuanto al conocimiento o sea, de Dios que es bien necesario, ellos no tuvieron la oportunidad, o sea, de analizar todo lo que yo les estoy diciendo porque los medios no los permitían. Pero sin embargo, o sea, hay etapas y tiempos y situaciones que bueno, son bien favorables para ahora en día, para los que hemos iniciado este camino y debe ser bien entendible. Entonces, allá en Feliz Terra Más, le decía yo, según Timoteo, capítulo 3:16 decía, toda palabra que depende de Dios, entonces en esta versión de Reina Valera dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ese es el problema, ese es el detalle. Que cuando nosotros venimos acá, nosotros pensamos de que este libro, esta versión es Valera. Es Valera. Pensamos que este libro es un libro infalible, es un libro sagrado. Sí, sí. Y es así como nosotros nos abocamos y empecemos a leer. Y aquí en las primeras partes, en algunas versiones, habla del Día de la Madre y da los textos, los cumpleaños. Y qué es lo que no habla. Y hasta uno piensa de que eso es correcto. Eso es así, pero no es así. No es así. Entonces eh, cuando habla de escritura, es el entendimiento, ¿verdad? Que nosotros no llega, pero con el tiempo Dios nos permite, ¿verdad? Hacerlo. Cuando hablaba de escritura, habla de las sagradas escrituras. Esa es la palabra de Dios. Y aquí está, todo eso aquí está, pero también hay cosas que no, que no son correctas, pues, no son correctas. Entonces, eh, debido a esto, como les digo, es necesario tener a la mano otra y otra versión. Hay muchas cosas que yo quisiera decirles, que pues muchos nos equivocamos, no solamente al principio, sino que ahora en día también seguimos haciéndolo, pero mi sentido no es que yo transmitir, o sea, para que alguien adopte forzosamente, sino al contrario, o sea, si yo no me doy a conocer
¿cómo puede saber alguien que está en el error? Sin embargo, lo hago porque la palabra de Dios me da facultad y me lo permite. Y mientras yo no encuentre una oposición o algo contrario a lo que yo estoy diciendo, o sea, yo me mantengo. Entonces, oigan bien lo que dice la palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia no son terrenales, sino que fuertes y poderosas en Dios, para derribar todo argumento, todo altivez, todo conocimiento que se levanta contra la palabra de Dios, de manera de llevar cautivo todo pensamiento. Imagínense. Y estar presto a castigar a los hombres de cuando nuestra obediencia sea perfecta. Entonces, de esa manera, yo me siento seguro en lo que hago. De esa manera, a mí me gusta platicar con muchas personas, ¿verdad? Y muchas veces me da celo y me enoja bastante. Como hay gente que se atreve o sea, a fingir o a torcer sinceramente la palabra de Dios, a torcer la palabra de Dios. Imagínense. Bueno, imagínense que en cierta ocasión yo platicaba con un personaje, y no le voy a decir, ¿verdad?, quién es, pero o de qué enseñanza es, ¿va? Es porque no quiero, digamos, que van a poner un comentario algo feo, ¿va? No, Dios me ayude a poderlo hacer, ¿va? Pero voy a tratar de transmitir conforme a la palabra de Dios, conforme ejemplos, no acusaciones, o sea, no formas de arremeter, se puede decir, no sé si me doy a entender. Pero allá en Juan 1:18, y ese es el tema que más adelante yo les voy a hablar, ¿no? Pero solo quiero enfocar esto. En Juan 1:18, en la versión de Reina Valera, dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, dice, imagínense, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Ahora, si usted lee una versión del año 2000, me parece, y la del 90, de Valera, y algo otra más, dice sí, mire: a Dios nadie le dio a conocer. El unigénito Hijo, que es Dios, le dio a conocer. Pero ese no es el punto, ese va a ser el tema más adelante. Entonces, el tema es que yo le preguntaba a una persona, que yo les decía, con quien yo platicaba, que era seno. Y fíjese que el apóstol Pablo dijo una parte bien preciosa. Bueno, yo así lo entiendo, no sé ustedes. Dice, esto lo digo, dijo el apóstol Pablo, esto es solamente un ejemplo, ¿va? Esto lo digo, dijo el apóstol Pablo, a través de vías de concepción, no que el Señor me lo había hecho. ¿Va? ¿Qué entiendo yo por concepción? O no sé si así es la palabra. Pero concepción es dar un punto verídico específico después de haber analizado con otros textos. Entonces, pero el apóstol Pablo, él hacía un redondeo, ¿verdad? Lógico. Y él dictaminaba de que no era correcto hacer cierta cosa porque, según la lógica, lo iba a llevar a cierto resultado. Entonces, así también la palabra de Dios, aunque en muchas formas sea difícil de entender, ella misma es la interpretación. Entonces, yo le preguntaba, ¿verdad?, a esta persona que era seno. Pero como la persona me quería dar a conocer su creencia, dijo él, seno es a la par, me dijo. No, le dijo, no es así, le dijo. ¿Cómo no? Me dijo. ¿Por qué? Le dijo. Porque dice que Juan estaba en el seno de Jesús, dice. Váyame. No, le digo. Es que una cosa es teórico, le digo yo, y una cosa, o es decir, una cosa es literaria y una cosa es espiritual. Cuando hablamos de Dios, eso no es práctico, no es teórico. Imagínense, cuando hablamos de una persona, sí,
Sí, es práctico, es teórico. Entonces el texto dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno, dice. Imagínense, de Dios, Él le ha dado a conocer. Entonces cuando hablamos de Dios, hablamos del invisible, está en los textos. Cuando hablamos de Dios, hablamos del Espíritu, está en los textos. Cuando hablamos de Dios, hablamos de lo imaginable, de lo imaginable. Entonces, en ese sentido, Dios no tiene forma corporal. Eso Jesús lo dijo a Felipe. Felipe, mirad y ve que yo mismo soy, que un espíritu no tiene cuerpo, carne y hueso como yo ves que tengo, por Padre, y ve mis manos. Entonces, la samaritana también le dijo, Jesús le dijo a la samaritana, Dios es espíritu. Y en el griego, espíritu es viento. Y Jesús le dijo a Simón, ¿ves el viento? ¿Sabes para dónde va? ¿De dónde viene? Lo puedes ver, lo puedes escuchar, pero no lo puedes ver, le dijo. Así son los nacidos de Dios. Entonces, son sinónimos dentro de la palabra de Dios. ¿Va? Entonces le digo yo al muchacho, no le digo yo. Esa era la teocracia, le digo, de los tiempos de Jesús. Le digo. Era lo que sucedía en aquel entonces. Por eso estaba la mujer que tenía aquellos dos hijos y le dijo, maestro, cuando vengas en tu reino o cuando estés en tu reino, di que mis dos hijos se sienten uno a la izquierda y uno a la derecha. Entonces, en aquellos entonces, quien tenía la oportunidad de estar al costado o más cerca de un personaje que se creía de eminencia, es el que se tenía por amigo. A Juan se le llamó por el discípulo amado por esas condiciones. Pero esa era la teocracia de aquellos entonces, en los romanos. Pero no que significaba derecha. O sea, él queriendo transmitir su enseñanza. Ahora bien, si usted busca otra versión, dice así. Dice así, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, como cuando yo le digo que la palabra de Dios es su misma interpretación, nos vamos, me parece, a Mateo 1:30, si no me equivoco. Pero si no es el texto, ustedes lo van a corroborar y lo van a encontrar conforme a la lectura que yo les voy a decir. Y en esto hay dos versiones. Dice en una de ellas, dice, José, no temas en tomar a María por mujer. No, perdón, es aquí, perdón. Dice, bienaventurado eres, María, le dijo. Bendito el frente de tu fruto Jesús. Y concebirás, le dijo, en tu seno. En otra versión dice, y concebirás en tu vientre. Vientre. Entonces, ¿cuál es más entendible? ¿Cuál es el lenguaje actual? Sería vientre, ¿verdad? Porque es lógico la naturaleza. Pero seno. Entonces, es allí donde la palabra de Dios nos va ayudando a encontrar el texto del que analizamos al principio. Entonces, imagínense que si en una de estas versiones, que no es como dice, según el texto de Reina Valera que yo les dije, dijéramos, digo, el unigénito Hijo que está en el vientre. Ahora bien, ¿qué es vientre? ¿A dónde está el vientre? Entonces, a través del diccionario, buscamos la palabra seno, quiere decir pecho, profundidad y interior. Entonces, ¿dónde está el vientre? El vientre está en el interior y en el pecho. Ahora, vayamos a lo que dice Job, capítulo 38, me parece, verso 6. Dice, ¿quién, dice, encerró, dice, en su puño, dice, el mar cuando se derramaba, saliéndose, dice, de su seno? Ahora la pregunta es, ¿cuántos mares había? Dios no había hecho todavía los ríos ni los lagos. Era la única agua. Vaya, por ejemplo, si usted va a un oasis, cuando yo digo oasis, es aquel recipiente donde ponen una botella de agua y quiere agarrar agua y pone el grifo. Si usted deja que se llene y se rebalsa, ¿de dónde se está rebalsando? No se está rebalsando del bote, se está rebalsando del interior del vaso, Igual, ¿de dónde se derramaba?
¿De dónde se derramaba el mar? Del interior del mar. O sea, ¿de dónde se derramaba el mar? Del interior del mar. Entonces Job 38:6 dice, ¿quién encerró en su puño y puso sus estatutos? Dice, al mar cuando se derramaba saliéndose de su seno. Entonces, eso es lo que le quiero decir en poco, ¿va? Pero más adelante el tema va a ser este. ¿A dónde estaba en realidad el Hijo de Dios antes de venir aquí en la tierra? La paz del Señor Jesús sea con todos.